Bueno, conversaremos de inmediato con Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, pero también, bueno, incursiona Víctor en el análisis político, ¿no? Así que podemos colocar sobre la mesa de trabajo, Víctor, ambos temas. De repente pudiéramos tomar como punto de referencia y de inicio lo político, ya que, bueno, parece ser que se ha formalizado ya el anuncio de la Mesa de la Unidad, los partidos más importantes, Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, pues no han o no tienen ninguna disposición de participar electoralmente en el proceso, más están buscando un camino del frente o alianza. ¿Cómo ves la situación en ese sentido? Bueno, uno siempre tiene que celebrar la sensatez. Yo creo que le hacemos un flaco favor al país y a las expectativas republicanas el caer en el juego de creer que lo que hay el 22 de abril son unas elecciones. Eso no es una elección porque no cumple los mínimos requisitos para que sea llamada así. Por cierto, hay que celebrar que en esa misma línea haya coincidido Fedecámaras y sus organismos de cúpula sectorial, Consecomercio, la Asociación de Ganaderos y Conindustria, junto con la Asociación Venezolana de Rectores de nuestras universidades, todos buscándole sentido a una realidad que el gobierno niega a través de la propaganda y que uno no le puede seguir el juego. También se sumaron pronunciamientos de las academias nacionales, de la Conferencia Episcopal Venezolana, en fin. Sí, por lo tanto, los partidos políticos, por lo menos los serios, los que realmente creen en la república y creen en la democracia, no pueden ir a un proceso que desde ya está cantado. Esto abre, por supuesto, un inmenso desafío político para toda la sociedad venezolana. Eso iba a preguntarte. Ya, bueno, se conoce que los grandes partidos han dispuesto a no involucrarse en el proceso electoralmente, más de alguna forma lo harán a través de la organización de un frente de denuncias o una coalición de denuncias de hechos supuestos o presuntamente fraudulentos en el desarrollo mismo del cronograma electoral. Pero aparte de eso, ¿qué otra cosa hacer, no? Porque no se trata de enfrentarse a una situación llamada 22 de abril, que viene a posteriori. Mira, en primer lugar, la política no concluye porque tú decidas no jugar al juego que plantea el gobierno. Yo creo que la política desde ya tiene que empezar a movilizar al ciudadano y tiene que alinearse muchísimo mejor con lo que está ocurriendo fuera del país. Yo creo que hay una inmensa obligación de hacer pedagogía política, de explicar lo que está ocurriendo, de decir la verdad, de plantearse frente al país y proponerle una ruta que es difícil, pero que hay que hacer, porque lo que estamos perdiendo es precisamente la posibilidad de ser libres. Y eso requiere, por supuesto, una unidad, pero yo no siento que sea la unidad que se ha practicado hasta ahora, que es una unidad electoral alrededor de gente que está negociando constantemente la estrategia y la táctica. Yo creo que debe ser una unidad alrededor de un propósito superior, a una posibilidad de jugar a la democracia, a la república, con abundancia institucional y con capacidad para que la gente construya con libertad sus proyectos de vida. Ahora, no obstante todo ello y la postura que asuman los grandes partidos del bloque de la Mesa de la Unidad, ahí uno siente o percibe muchísima confusión, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos se preguntan cómo le pudiera sacar partido al gobierno a la participación de algunos candidatos que no son de la estructura de la Mesa de la Unidad y que han deslindado de la posición tomada en ese sentido. Bueno, porque es que la unidad porque no puede... candidatos habrá, ¿no? Claro, ya se conocen algunos. Siempre la unidad no puede seguir siendo un régimen de complicidades. Yo creo que hay que trazar una raya profiláctica casi entre los que creen la libertad y juegan a la seriedad y aquellos que le hacen el favor y colaboran con el régimen. Y yo creo que hay que hacerlo. O sea, esa presunción de que la unidad tiene que ser entre todos y que se convierte en un fetiche al cual hay que hincarse y adorarse, no sirve. Yo creo que lo que hay que plantear es la unidad de los que creen que están haciendo lo correcto, de los que tienen una valoración del país apropiada, de los que juegan a la sensatez y a la estrategia y a la disciplina de la política, y no esta jugarreta constante que nos hace perder tiempo entre los que han planteado dialogar y negociar para nada, entre los que todavía dudan sin ir a las elecciones para nada, entre los que no se enfrentan al gobierno ni le hacen oposición, entre los que han hecho dormir a la Asamblea Nacional y la han dejado sin agenda. O sea, yo lo que creo es que llega el momento, y esto lo digo por supuesto desde el punto de vista personal, sin comprometer a ninguna institución, llega el momento de la seriedad, de la disciplina, del hacer política constante. No es el momento para el pescueceo, no es el momento para las frases grandilocuentes, es el momento para el hacer
constante. Ahora, ¿cómo quedarían esos candidatos que por cuenta suya se lanzan a ese proceso del 22 de abril, que algunos incluso partidos, en este caso, formaron parte de la Mesa de la Unidad? Mira, la historia nunca ha favorecido y ha visto con bien a la la parte colaboración. que genera confusión, quizás, Claro, en es algunas que personas. ellos son parte del mismo abismo y correrán, por supuesto, con el mismo veredicto histórico. Por allí no pasa la decencia política, no pasa. Bueno, hacemos una pausa y complementamos el retorno entonces con Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Bueno, a complementar la respuesta anterior con Víctor Maldonado, la coalición, la alianza, el frente, ¿qué se va a hacer después? O sea, antes del 22 de abril, ¿qué van a ser los factores de la oposición que decidieron no involucrarse en el proceso electoral como tal y qué van a hacer a posteriori? Mira, yo creo que los que vayan a dirigir la política ahora en adelante tienen que tener credibilidad. Deben haber sido congruentes y consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen. Deben tener un propósito ulterior. Deben tener un compromiso con un país diferente. Y con esto te quiero decir que la sociedad venezolana debería revisar si los que nos han traído hasta aquí deben seguir al frente de la política. Yo creo que no. Yo creo que hay que construir un frente diferente. Pero todos, sugieres tú, hay gente que... Yo creo que hay que reconstituir la dirección política. No puede ser que los mismos que nos han hecho perder el tiempo sigan al frente de la dirección política. No puede ser, no tiene ningún sentido. Creo que era Confucio el que decía, Confucio decía algo así como que tú no puedes combatir el fuego echándole más fuego, tú no puedes combatir un aguacero echándole más agua. Y con esto lo que quiero decir es que tú no puedes seguir haciendo lo mismo y creer que vas a obtener resultados diferentes. Creo que se requiere una inmensa reflexión sobre los qué, sobre los cómo, sobre los quiénes, para poder hacer algo diferente. Y pero eso es absolutamente por ejemplo, normal. Víctor, universidades, gente de las universidades, de la academia, del sector sindical, del sector empresarial. Porque hasta ahora lo que ha habido es de lo que has denominado la necesaria unidad. Hasta ahora lo que ha habido es una gran cerrazón entre unas opciones políticas. O gente que se replegó, que estuvo allí, pero se aisló también. Porque es que no ha habido la debida comunicación y no se ha encontrado en Venezuela la forma de integrar y de decidir conjuntamente. Y también hay que decir que la Mesa de la Unidad Democrática ya no es la única opción. Está la coalición Soy Venezuela, que dirige María Corina Machado, y está Antonio Ledesma. O sea, yo lo que creo es que hay que optar por otra forma de hacer política, por otra forma de plantear los problemas, pero por otra forma... que estar todos. Todos los que estén de acuerdo con una visión de país, con un mismo propósito y con un diagnóstico del país sobre lo que está ocurriendo. Lo que no puede ser es que cada reunión la gente se pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Una dictadura o una semidemocracia? ¿Hay que votar o no hay que votar? ¿Participamos o no participamos? ¿Dialogamos o no dialogamos? Porque es que en eso se nos va la vida. Yo creo que lo que necesitamos en este momento es claridad y firmeza y muchísima consistencia y muchísima congruencia, el tirar al pote de la basura la perversidad. No es posible, por ejemplo, que se haya hecho el 16 de julio y que los mismos que propusieron el 16 de julio, 15 días después, hayan dicho que eso era, digamos, eso era mentira, eso era juego, que lo que preguntaron no era. O sea, los mismos que hicieron eso, ¿sí pueden seguir al frente del país? Esa es la pregunta. ¿Es que acaso Venezuela se reduce a esto? ¿O hay en Venezuela aquí y ahora liderazgos emergentes, posibilidades de reconfigurar el frente político, opciones que han estado, digamos, al margen y que han dicho por aquí no es la ruta y todo el mundo los ha tratado así como seres extraños? Bueno, ¿acaso no llegó el momento de hacer un barajo y darle oportunidad a otros para que en la política? Eso fue lo que pasó con Churchill, por cierto. Bueno. O sea, Churchill estuvo esperando, diciendo, expectando, hasta que le tocó y su agenda fue absolutamente diferente y con eso ganó la Guerra Mundial. Bueno, no va a ser fácil. Aprovecho la ocasión, ¿no? Un barajo, como suele decirse, para que entremos un poquito en el tema económico, porque seguimos en un panorama similar al que dejamos en el año 2017 y comenzamos el 2018. Ayer el gobierno anunció la presentación formal a la medianoche del Petro y hay un
mecanismos para incorporarse, en fin, te voy agregando variables así. Sí, Pero bueno, mira, yo creo que... en términos generales, la hiperinflación se plantea, se sigue igual, se está hablando de la posibilidad de aumentar de nuevo el salario mínimo, incluso de una reconversión monetaria, regresar al año 2007, en fin, quitarle 3 ceros a la moneda, bueno... Bueno, entonces ahora voy a dejar de hablar como analista político y voy a hablar... el tema económico que bien manejas. Mira, lo primero que hay que decir es que mientras haya indisciplina fiscal, mientras se violen los derechos de propiedad, mientras se persiga y se estigmatice el régimen de mercado, nosotros seguiremos entre la hiperinflación, la escasez, la desinversión y el desempleo. Y todo eso que tú estás diciendo, los bonos que se inventa el gobierno, los aumentos unilaterales de salario mínimo, el endeudamiento encubierto que genera desconfianza, ahora llamado Petro, todo eso lo único que hace es... Y esto de la reconversión monetaria que me La reconversión monetaria que no es otra cosa que quitarle ceros a un inmenso drama. La hiperinflación con ceros y sin ceros hacer creer que es ahora las cosas van a bajar. El incremento de los precios precisamente en razón de la indisciplina fiscal. Entonces no es un tema de quitarle ceros a la moneda, es un tema de quitarle ganas al gobierno de gastar sin disciplina e indiscriminadamente. Es un tema de más bien achicar el gobierno y concentrarlo en lo que debe hacer. Mientras eso no se haga, nosotros seguiremos en crisis. Ahora, lo importante es saber que la economía se convierte en la agenda más importante de la mesa política. Y si no hay además un mensaje alternativo desde el punto de vista de lo económico, tampoco habrá ni esperanza, ni audacia, ni ganas de movilizarse, porque la gente quiere que le resuelvan precisamente sus problemas cotidianos. Ahora, allí con esto cierro, queda pendiente de cara al futuro cómo un próximo, el gobierno que surja, a lo mejor no sabemos qué es lo que va a ocurrir. El panorama es muy confuso. El tema del asistencialismo y la política clientelar y populista, eso tiene que planteárselo firmemente, claro, quienes pretenden en un futuro asumir responsabilidades de gobierno. Y por eso decíamos que en este momento la política tenía una inmensa responsabilidad pedagógica, porque lo que no puede ocurrir es que un populismo sustituya a otro. La gente ya sabe por experiencia que esta ruta no sirve sino para la ruina y el hambre. Ahora, efectivamente, hay que construir nuevos consensos para saber cómo atajamos la pobreza, no dejamos que los pobres se hundan en la miseria y sobre todo cómo creamos oportunidades para la riqueza, porque solo mediante riqueza productiva nosotros logramos salir de la atrocidad del hambre, de la atrocidad de la desesperanza, de la atrocidad de los que se quieren ir y no quieren volver. Bueno, Víctor, muchas gracias. Vamos a ver, estos días son muy movidos, ¿no? Y habrá que estar muy pendientes. Te agradezco que hayas compartido con nosotros, amigos. Hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.